What is up, fam? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia completa en todo un año, dando contexto y dando referencias para aprender, para conocer un poco más lo que estamos leyendo y entenderlo, porque a veces puede ser complicado entender lo que leemos o a veces dejamos cosas por fuera por no conocer el contexto. Así que el día de hoy estamos en 1 Corintios, capítulo 8, 9 y 10. Si ya te la sabes, si no has leído, ponle pausa al video. Me gustaría que primero leas y luego regreses a este video porque no nos vamos verso por verso, sino abordamos los capítulos de una manera general, dando contexto y aplicando verdades en nuestras vidas. Así que no te pierdas de lo que Dios, el Espíritu Santo, pueda hablar a través de las Escrituras solo por escuchar este video. También tú haz tus referencias y ve qué es lo que Dios te está hablando. Yo solamente estoy aquí como un guía, ayudándote a entender un poquito más tal vez. Pero ya, asumo que ya leíste. Nuevamente estamos en 1 Corintios del 8 al 10. Emocionado. ¿Por qué? Porque estos capítulos hablan mucho, me ministran mucho y me retan mucho en realidad. Y tal vez dices, oye Josh, pero ya leí los capítulos y ¿cómo dices que te reta si en realidad está hablando de la comida que estaba siendo sacrificada a ídolos? Hoy en día no existe tanto eso, o bueno, no nos damos cuenta de eso. ¿Cómo eso te puede ministrar? Ok. 1 Corintios del 8 al 10, vamos a desglosar los principios detrás de la libertad cristiana, la responsabilidad personal y cómo navegar situaciones que la Escritura no menciona explícitamente. Desde la comida sacrificada a los ídolos en el mundo antiguo hasta los dilemas del día de hoy, del día al día, como beber, como fumar, como decir groserías, como hacer tales cosas. Exploramos lo que significa priorizar el amor sobre la libertad y la responsabilidad sobre los derechos que nosotros tenemos como seguidores. Porque una cosa es la libertad y otra cosa es el amor. Una cosa es la responsabilidad que nosotros tenemos ante nuestros hermanos y hermanas en Cristo y otra cosa son los derechos. Y en estos 3 capítulos es precisamente lo que Pablo desglosa, es precisamente lo que Pablo aborda. Los capítulos 8 al 10 tratan específicamente sobre la comida sacrificada a los ídolos, sí, pero en un sentido mucho más general, Pablo aborda las libertades y los derechos del cristiano. ¿Qué cosas tenemos libertad y cuál es nuestro derecho ante esa libertad? Porque Spider-Man lo dice de esta manera: con gran poder viene mucha responsabilidad. Y es prácticamente lo que Pablo nos está diciendo acá. El capítulo 8, el capítulo 9 y en el capítulo 10 vemos que de entrada Pablo está abordando un tema sobre la comida que está siendo sacrificada a ídolos y está siendo utilizada para rituales para otros dioses paganos. Y luego esa misma carne es vendida en el mercado donde tú y yo haríamos nuestro súper de la semana en realidad. La comida sacrificada a los ídolos era un problema muy común en la cultura grecorromana, en la cultura pagana de Corinto, donde la carne a menudo se dedicaba a dioses falsos antes de venderse al mercado, porque obviamente si lo vas a sacrificar y se va a echar a perder, pues bueno, mejor lo sacrifico y luego lo vendo y pues hago mi dinerito, ¿no? Imagínate, qué chido, ¿no? Qué truchas eran estos compas, pero bueno, esa era la práctica que se utilizaba, ¿no? Ahora, la manera que Pablo aborda este tema me llega y podemos aprender tanto de ello, ¿verdad? El dilema era de conciencia y de convicción, ¿verdad? Pablo usa un lenguaje preciso para diferenciar entre lo legal y lo que realmente honra a Dios y a los demás. Esta era una cuestión de convicción, de conocimiento, y si tu conocimiento marcaba una cosa, era eso, y si no lo marcaba, era eso. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, primero voy a leer y luego vamos a regresar a lo que acabo de decir.
Pablo, capítulo 8, dice, verso 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Tal vez tienes conocimiento, pero al fin del día, el amor va a ser lo que va a marcar y lo que va a fortalecer y lo que va a beneficiar a la iglesia. Es decir, a los seguidores, a tu hermana y a tu hermano en Cristo. Verso 2. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero las personas que aman a Dios es a quien Dios reconoce. El amor nos hace crecer. El amor nos une. El amor es realmente lo que importa acá. Y Pablo lo está usando de cierta manera. Ahora, en el verso 9 dice, pues ustedes deben de tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Subraya eso, es sumamente importante. Pero ustedes deben de tener cuidado de que su libertad, ojo, tenemos libertad, no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. No porque para otros sea un problema significa que para ti debe de ser un problema, pero no porque para ti no sea un problema significa que no sea un problema para ellos. Nota el juego de palabras que uso. Verso 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirían alentados, a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra de Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Este es Pablo hablando y eso es lo que a mí me pega. Eso es lo que a mí me habla mucho. Porque dice, no porque tu conocimiento, no porque tu convicción sea otra, significa que debes de ser una piedra de tropiezo para otros. No porque para ti no sea un problema, Josh, significa que otra persona no esté batallando con esa manera de vivir. Y Pablo lo que dice, bueno, y si ese es el caso, específicamente hablando de la comida, jamás volveré a comer carne. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer que otro creyente por quien Cristo murió tropiece. Y eso a mí, en lo personal, a mí como pastor, a mí como líder, a mí como Josh, como seguidor de Cristo, me llama a vivir de una manera superior. De una manera de decir, oye, no porque yo tenga la libertad y porque goce de este privilegio de no luchar en contra de esto en específico, no significa que lo debo de andar haciendo frente a otros que sí batallan con este problema. Porque no porque otros batallen con el problema de la adicción y yo no, significa que me voy a echar una cerveza o voy a tomar frente a ellos. ¿Por qué? Dice Pablo, mejor me dejo de cosas y no lo vuelvo a hacer con tal de ser un buen ejemplo. En realidad esto es una cuestión de convicción, de conocimiento. Si tu conocimiento te incomoda al respecto, no deberías de hacerlo. Pero si tu conocimiento no te molesta, entonces no apeles a lo que dice la ley. Es decir, no lo hagas simplemente porque no es tu problema, sino haz lo que dice el amor. Regresando a lo que Pablo dijo. ¿Qué es lo que dice el amor? El amor va a preguntar esto. No va a preguntar, ¿está bien o está mal? No, eso el amor no lo va a hacer. Eso lo va a hacer el conocimiento. ¿Sabes lo que el amor va a preguntar? El amor va a preguntar, ¿cómo será impactado un hermano o una hermana más débil en Cristo por lo que estoy haciendo? Eso es lo que el amor va a preguntar. Va a preguntar a la hora de hacerlo públicamente, a la hora de hacerlo enfrente de otros. El amor va a preguntar, ¿esto confirma a otro creyente, a otro hermano o hermana en Cristo, o lo aleja de a lo que lo estoy tratando de jalar, que es el seguir a Cristo?
Eso es lo que el amor va a preguntar y eso es lo que a mí me pega en lo personal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces para mí el beber no es un pecado, no lo veo como un pecado. El decir ciertas groserías no lo veo como un pecado, pero he aprendido a lo largo de que yo no debo de ser una piedra de tropiezo y no porque yo no batalle con esa manera de vivir, significa que es la mejor manera de vivir. La razón por la que esta es una gran conversación sobre la libertad cristiana y áreas grises en general es porque Pablo no solo aborda el tema específico de los alimentos sacrificados a los ídolos, sino que también nos da un principio general. ¿Cuál es ese principio general, Josh? Siempre habrá cuestiones grises, áreas grises. Áreas en las que la Biblia no es completamente blanco o negro. Es decir, áreas donde la Biblia no nos dice es pecado 100% o no es pecado 100%. Son estas áreas grises que conforme vas creciendo en el conocimiento y en la palabra de Dios, te estás topando y dices, bueno, esto no sé si está bien o está mal. Es una área gris, no está bien para mí, pero está bien para otra persona y no está mal para mí, pero está mal para otra persona. Y de hecho esto me recuerda a una historia muy famosa que me enseñaron. Hay una historia sobre D.L. Moody y Charles Spurgeon. Eran grandes maestros de nuestros, bueno, no de nuestros tiempos, pero eran grandes gigantes de la fe, grandes pastores, grandes comunicadores, eran de los mejores predicadores. Spurgeon en realidad era conocido como el príncipe de los predicadores. Tenía una iglesia, un ministerio tan influyente en Londres. Y Moody, por su parte, fue un gran hombre de Dios, un gran comunicador, un excelente maestro. Y su legado, de hecho, sigue vivo. Tiene un instituto bíblico que está medrando, que es uno de los mejores institutos bíblicos que yo desearía aprender de ese instituto bíblico. Pero eso te habla acerca de estos dos hombres que nuevamente no son de nuestra época, pero son lo suficientemente relativos, ¿no? Moody, que era un gran maestro, viaja de los Estados Unidos a Londres a conocer a Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon está en su casa y la historia, como me la contaron, es de que Moody llega a la casa, toca y Charles lo recibe y Charles estaba fumando en su casa. Así que Moody, quien era una persona grande, una persona robusta, una persona con unos poquitos kilos de más, dice, oye, esta no es una área gris para mí, esto es algo malo, estás fumando, esto es pecado para mí, estás haciendo lo incorrecto. ¿Cómo es posible que tú seas un gigante de la fe y estés fumando? Dice el cuento, bueno, no el cuento, dice la historia que se están peleando, se están diciendo las verdades, ¿no? Dicen, oye, esto es pecado, ¿qué está sucediendo? O sea, imagínate el shock, ¿no? Que, no sé, te encuentres a tu pastor favorito, a tu predicador favorito fumando y dices, ¿qué? El domingo te acabo de ver en línea y ahorita estás fumando. ¿Qué rollo? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Bueno, esto es lo que pasó entre dos gigantes de la fe. Y dice que Spurgeon ve a Moody y le dice, ok, tal vez esto sea un problema para ti, pero ¿sabes que es un problema para mí? ¿Sabes que es un no negociable para mí? Y apunta a su estómago, apunta a sus lonjas. Dice, el que tú no puedas controlar lo que tú comes, para mí es un no negociable. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia? Esta historia refleja una verdad, una realidad que todos, tú, yo, él, aquel, vamos a tener áreas grises en nuestras vidas. Cosas que para nosotros no sean pecados, como el fumar, como el beber o como el hablar de cierta manera.
que yo me incluyo en estas cosas, que tal vez para mí no son un problema, pero seguramente para ti son un problema y son un no negociable. Ahora, lo que Pablo sigue reiterando es que no puedo enfocarme en mis derechos como individuo, sino en la edificación de la iglesia. Es decir, no lo hagas porque tienes el derecho, sino hazlo por amor a otros, hazlo por amor a tus hermanas y hermanos en Cristo. Ojo, si todos somos egoístas y estamos enfocados solo en nuestros propios derechos, no llegaremos a ninguna parte. Pero si aprendemos a considerar a los demás, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, entonces podemos hacer del amor nuestra ética cristiana. Y ojo, esto no tiene nada que ver con vivir una vida hipócrita. Esto no tiene nada que ver con vivir una vida doble. Pero si tú me preguntas, he aprendido a las malas, que no debería de tomarme una copa de vino en público. He aprendido a las malas por estar con mis amigos a quienes les tengo confianza de hablar de cierta manera que no hablaría en público. He aprendido a no hacerlo. ¿Por qué? Porque otros han oído, otros han visto lo que he hecho y he causado que otros tropiecen. Y soy consciente de eso. Y la verdad es que mientras más maduro, mientras más crezco, mientras Dios me guía a través de este pastorado, algo que yo deseo es lo que Pablo dice en el capítulo 9, en el verso 26, dice: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Yo deseo eso para mi vida. Yo deseo ser un buen ejemplo y no porque otros tengan otra convicción voy a vivir de la manera que ellos piensen que vivo, pero sí voy a tener mis propias convicciones y voy a asegurarme de respetar las convicciones de otros. La razón por la que no bebería en público no tiene nada que ver con si está bien o si está mal en sí mismo, sino cuánto amo a la iglesia, a los cristianos. Lo mismo ocurre con el lenguaje que usamos. No se trata solo si es correcto o es incorrecto. No se trata de eso, sino de si es dañino para otros que me escuchan. Mucha gente se pierde en los detalles y no ve el panorama completo. Pablo nos está diciendo, esto es un asunto de conciencia, esto es un asunto de convicción. Pablo nos deja estos principios claves. ¿Es beneficioso? ¿Edifica a otros? ¿Perjudica tu testimonio? Que siguen siendo relevantes el día de hoy. Entonces, cuando estés a punto de hacer algo de esto, no sé, cuando estés evaluando tu conciencia, tus convicciones, pregúntate esto. ¿Es beneficioso? ¿Edifica a otros? ¿Perjudica mi testimonio? Y ahí está la respuesta. Es lo que Pablo en realidad nos está hablando en estos 3 capítulos. ¿Qué verdades podemos aplicar? Sé que tal vez me tardé un poquito más en este video, pero creo que es bueno, ¿no? Amor sobre libertad. La madurez cristiana implica considerar cómo nuestras acciones afectan a otros. Número 2, responsabilidad sobre nuestros derechos. La verdadera libertad se encuentra en rendir nuestros derechos por amor a los demás. No porque tengas el derecho, no porque tengas la libertad, no porque lo puedas hacer significa que es beneficioso que lo hagas. ¿Te recuerda unas palabras? Ya. Número 3, la edificación es clave. Pablo nos anima a enfocarnos en lo que fortalece el cuerpo de Cristo, no lo que afecta. Si lo estás haciendo y está afectando, no es la mejor manera de hacerlo. Recalcula lo que estás haciendo. Piensa de nuevo lo que estás haciendo y cómo está afectando a la iglesia. Al menos es algo que yo estoy tratando de hacer en mi ministerio. Y número 4, el contexto importa. Entender las implicaciones culturales y espirituales de nuestras decisiones nos ayuda a discernir cuándo algo permitido se vuelve dañino.
Eso es lo que tengo para ti. Espero que esto traiga convicción a tu vida y traiga sentido a tu vida. Haz esta oración. Dios, enséñame y examíname en cómo puedo ayudar y fortalecer la iglesia de Dios. Nos vemos el día de mañana. Te digo, Corintios se está poniendo caliente y me está gustando. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.